bueno, estaríamos, en la anterior clase es la parte de lo que son la convolución, pero ya con las convergencias, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar lo que es la transformada Z. Si la transformada Z, bueno, primero fue creado, o bueno, porque se llama transformada Z, ¿no? Bueno, un profesor que se llama Lofty Sade, sí, que es el creador de la transformada Z, el creador del control difuso y tiene un montón de aplicaciones desde el punto de vista matemático, ¿no? Pues se llama transformada Z por el apellido de él, ¿no? De pronto uno se pregunta. Entonces, ¿qué es la idea de la transformada Z? Realmente es la contraparte en tiempo discreto de la transformada de Laplace. Sí, es la contraparte. Entonces, más o menos para que, de forma general, ¿no? Para que tengan una idea de dónde sale, la idea es la siguiente. Imaginémonos que nosotros tenemos una señal. Esta señal puede ser cualquier tipo de señal, ¿no? Vamos a ponerle que es así. Y digamos que es una señal continua. Vamos a suponer, vamos a empezar por una señal continua. La señal continua a lo mejor tiene esta forma. Y cualquier forma mientras se vaya moviendo, yo que sé qué forma tendrá, ¿no? Esto no se olvida en función del tiempo. Pero, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, yo quisiera tomar esta señal cada cierto tiempo? Sí, porque al final del día eso hacen los sistemas reales. Los sistemas reales desde el punto de vista de un computador, no se olviden, esto es tiempo, y bueno, sería X de tiempo, ¿no? Un X de tiempo. Sí, eso por ejemplo puede venir de un sensor. Normalmente vienen de los sensores de señales. Se pueden medir a través de un sensor de temperatura, sensor de humedad o de un micrófono, que de pronto tienen cierta información. Esa señal normalmente es continua. Y eso va a ingresar a un sistema electrónico. Cuando ingresa a un sistema electrónico, normalmente lo que va a pasar es que yo voy a tomar cada cierto tiempo esta señal. Entonces imaginemos, yo podría decir, bueno, voy a tomar la señal en este momento, luego voy a tomar la señal en este momento. Luego voy a tomar la señal en este momento, así de forma general, ¿no? Yo estoy tomando en un cierto momento. Aquí va a ser un momento cero. El siguiente momento va a ser un tiempo que le vamos a llamar t, que normalmente se le conoce como periodo. El siguiente momento, esto de aquí siempre va a ser constante. Y ustedes normalmente van a ver que cuando toman señales de un computador, el computador como está tomando ciertos datos, él siempre debe tomar datos a un cierto tiempo y siempre debe ser constante. Entonces, en el siguiente va a ser constante. Entonces, el siguiente vendría a ser 2t, el siguiente vendría a ser 3t, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque t es un cualquier valor. Si no se olviden, t se le conoce como tiempo de muestreo, pero puede ser cualquier valor, yo que sé, un milisegundo, o un segundo, o 8 segundos, o 10 segundos, o lo que ustedes quieran, ¿no? Puede tomar cualquier valor, pero se le conoce como tiempo de muestreo y es constante. Para nosotros realmente no le hicimos mucho caso, porque nosotros lo que hacíamos es, decimos en un n igual a cero, voy a poner como hacíamos nosotros de forma general, ¿no? Decimos, bueno, no me importa mucho, aquí es un cero, aquí era un uno, aquí era un 2, aquí era un 3. Y eso realmente está bien cuando son sistemas discretos, pero cuando ya nos involucramos con el mundo continuo y queremos pasar del continuo al discreto, yo necesito hablar acerca del tiempo de muestreo. Y este tiempo de muestreo realmente es constante, pero va a depender la aplicación. ¿Qué valor tiene? Pues depende de la aplicación. Si voy a tomar datos, por ejemplo, de un sensor de temperatura, en donde la temperatura es muy lenta, a lo mejor tome cada minuto, pero si es para tomar, por ejemplo, el sensor de un airbag, que cuando existe un choque tiene que encenderse, a lo mejor tenga que estar tomando cada un microsegundo. Entonces, el tiempo de muestreo va a depender de la aplicación, pero de forma general, nosotros podemos decirle que es un tiempo de muestreo que puede tener cualquier valor, ¿no? Para nosotros es muy, no tenemos que tomarlo mucho en cuenta, excepto que vayamos a hacer otro tipo de aplicaciones, pero para el análisis que vamos a hacer no necesitamos, ¿no? Ahora, yo quisiera escribir ese x de t, pero desde el punto de vista continuo, ¿sí? Entonces yo podría escribir de la siguiente manera. Le voy a escribir acá, ¿no? Voy a escribir lo que está en rojo, voy a escribir, es decir, voy a tratar de hacer una señal como la que está en rojo, pero desde el punto de vista continuo. Pues yo podría decir lo siguiente, no voy a escribir aquí. X de t va a ser igual o puede ser igual a lo siguiente. Cada elemento va a ser un X, ¿no es cierto? El primer, por ejemplo, que está en rojo, vamos a poner acá. Cada elemento va a tener una connotación. Entonces, por ejemplo, este va a ser un x de cero. ¿Por qué x de cero? Porque empieza en cero, ¿no?
Y acá va a ser un x de 1, el valor que tenga de x. Yo lo estoy evaluando, ¿no? X en 1, x en 2, porque cada uno va a tener un valor numérico, ¿no? Es decir, el x de t justo en ese valor tiene un número que puede ser 5.4, 10.6, lo que sea. Es para escribirle nomás. Entonces, yo podría escribir eso desde un punto de vista continuo, yo podría tener la siguiente manera, la siguiente ecuación. Entonces, podríamos tener esta foto. Entonces, podríamos tenerle la siguiente forma. ¿No? Pues yo voy a reescribirle, ¿no? Entonces, el primero va a tomar un x valor, un x de 0, ¿sí? Un x de 0. Y el delta es, justo no se olviden que ese está en rojo es un pulsito, ¿no? Entonces, los pulsos, ¿cómo se veían en continuo? Igual un delta, le voy a llamar un delta de t. Obviamente yo sé que está definido en 0, ¿no? Más, si me voy al siguiente puntito, sería el x de 1, que es el valor que tiene el x de t. Lo que estoy haciendo es simplemente lo que hacíamos al inicio en continuo, multiplicar lo que tenga x de t por el delta para ir generando esa función en tiempo continuo. Aquí vendría a ser igual un delta, ponerle así, un delta de t, pero como está desplazado sería menos t, menos del periodo, más. El siguiente sería un x1, perdón, un x2, pero ya está en el x2 del que está en 2 vendría a ser 2t, porque ya se desplazó 2t. Y el siguiente es lo mismo, pero ahora es x de 3, bueno, aquí, perdón, x de 1, aquí el otro es de x de 2, aquí es de x de 3, aquí es de x de 2, ¿no? Por el punto que estoy evaluando. Y sería 2 y 3, y así sucesivamente. Es decir, yo podría escribir esa ecuación, esa función x de t, como un sinnúmero de elementos, en este caso desde el punto de vista de continuo, ¿no? Es como que estuviera multiplicando la señal delta en tiempo por la función x de t. Si el periodo es muy pequeñito, si el periodo tiende a cero, básicamente el x de t se vuelve continuo, pero si el periodo se incrementa, esa señal en sí no es tan continua, ¿no? Pero podemos decir que este de aquí sería de pronto la parte continua, ¿no? Continua. Esa función. O la escribí de manera continua. Ahora, si ustedes se acuerdan, yo voy a hacer la transformada de Laplace de eso, ¿no? Transformada de Laplace. A partir de esa función. Si hacemos la transformada de Laplace, ustedes se acuerdan, no va a ser el empate por más. Simplemente lo que hay que hacer es, donde esté x de t, se vuelve x de s. Donde está t, le ponen s, y aquí va s, ¿no? Es igual. Aquí vendría a ser x de 0, que es el mismo valor, no importa porque es x de 0, es un valor numérico. 2.1 menos negativo, lo que sea. El delta, la transformada de Laplace de delta es 1, entonces no hay mayor cosa. Más, aquí vendría a ser x de 1. Y donde empieza a cambiar las cosas desde aquí. Cuando existen retardos, la transformada de Laplace de un retardo tiene la siguiente forma. Tiene un exponente e elevado a la st, perdón, a la menos st. Entonces, un retardo, y bueno, no esté de tiempo, sino esté de periodo. Más. Entonces, un retardo es de esto, ¿no? Esto de aquí es igual al delta, voy a poner. Esto que está en amarillito es igual que esto. Y la transformada de Laplace de un retardo, ¿sí? Entonces, si yo voy al siguiente término, va a ser lo mismo, solo que ahora no es un t, sino que son dos t. Yo tendría que ponerle 2st, y el siguiente es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí sería más 2. Y si pongo un elemento más, sería el 3, x3, y la transformada de Laplace de ese retardo es 3st. Y no se olvida poner aquí. Para que le vean, cuando hay un retardo, la transformada de Laplace es el e a la menos st. Esa es la variable de Laplace, ¿no? ¿Se acuerdan cuando había derivados? Les ponían S y cuando había integrales le ponían unos sobres. Pero bueno, cuando hay retardos, en cambio es d a la menos st. Entonces esta sería la transformada de Laplace de ese sistema continuo, ¿sí? Si ustedes le ven, esto puede ser escrito como una sumatoria. Entonces yo podría escribirle algo así. Fíjense bien, yo voy a ir, bueno, puede ir desde cualquier valor, ¿no? Podría ir desde menos infinito a infinito, no hay problema, pero en este caso le voy a ir que vaya desde cero porque pensé en cero. Pero podría ir antes porque la función puede estar definida antes. O simplemente miren lo que hago.
Le hago la sumatoria desde k igual a 0 infinito, de x de k, que vendría a ser el x de 0, el x de 1, el x de 2, el x de 3, e a la st elevado a la menos k. Le saqué el signo y le dejé st, ¿sí? Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, bueno, este, este x de s, si le vemos ahí, este x de s, representa esa función continua que está acá. Y representa una función que está siendo tomada cada cierto tiempo. Y a alguien se le ocurrió y dijo, ¿qué tal si yo al z, que se define como transformar, se define como transformada z, y le da un valor y dice, yo voy a llamarle de esta forma, voy a definir que z va a ser igual a e a la st. Pues alguien dijo eso y dijo, yo voy a definir así a la variable, a la transformada z, e a la st. Pero resulta ser que ustedes estudiaron ya la parte de Laplace, s es un número complejo, es un a más jb, es un número complejo. Entonces, por eso hay el plano, bueno, no sé si ustedes estudiaron el plano s, pero el plano s es un plano complejo. ¿Por qué? Porque la transformada Laplace pasa de una función en tiempo a una función que depende ahora de un número complejo. Acá funciona igual. Si es que el S es un número complejo, el E a la ST también es otro número complejo. E a la ST también es un número complejo. Bueno, mejor dicho, de forma general, el Z es un número complejo. Voy a ponerle acá, ¿ya? Simplemente le cambió el plano el que hizo esto. Entonces, Z es un número complejo. Eso debido a que el S también es un número complejo. Entonces, básicamente estoy elevando un E elevado a un número complejo. ¿Qué me va a dar? Otro número complejo. Entonces, Z es un número complejo. Complejo. Me voy a poner acá, ¿no? Pero esta persona que diseñó, desarrolló, dijo, sí, es un número complejo, pero simplemente con un cambio. Z no trabajan de esta forma rectangular. Es lo que dijo, vamos a trabajar de forma polar. Y vamos a hacer que el Z sea visto como un número complejo, pero descrito de forma polar, J omega. Entonces así es como se le define a Z desde el punto de vista de número. Es un número complejo que está definido en coordenadas polares. Y eso va a hacer que muchas cosas tengan que ver con un plano en donde vamos a ver todo en coordenadas polares. ¿Sí? Pero no tampoco es tan complicado. Transformada Z. Ya. Pues cuando tengo ahí, yo puedo hacer lo siguiente. ¿Qué pasa ahora en la parte discreta como tal? Si ustedes se fijan, en el momento que hago esto, pasa algo interesante. Este de aquí voy a tomar, este de aquí voy a tomar, el X de S. Yo voy a pasarle a Z, justamente con lo que me dice el que desarrolló esto. Me dice, mira, utiliza ese cambio de variable. Y en vez de que le llames XS, le vas a llamar XZ. Vamos a hacer lo que me dice ahí, ¿no? Voy a llamarle XZ, aquí le voy a llamar XZ. X0 se queda con X0 porque no tiene la variable de Z. X1 se queda con X1. Y en vez de ST, simplemente lo que hago es, esto sería como tener lo siguiente. Sería como tener Z elevado a la menos 1. Simplemente hacen el cambio de variable. Ustedes le ven aquí, me dice es a la menos st. Si esto le despejan, le ponen, escriben de otra forma, sería como tener algo así y vendría a ser, bueno, hagámoslo algo así. E elevado a la st, ese periodo, y eso elevado a la menos 1, ¿no? A la menos 1. Sí, y si le hacen, quedaría de esa forma, bueno, aquí hagámosle, se vea mejor, hagámosle esto. Sí, entonces simplemente hago eso, y esto, y aquí reemplazo por z. A la final esto viene a ser como z a la menos 1. Y así empiezo a desarrollar para todos. El día que en cambio el siguiente me quedaría ya no a la menos 1, sino a la menos 2. Que sería la menos 2. El siguiente ya no me quedaría la menos 2, me quedaría z a la menos 3. Lo interesante es que cada retardo puede ser visto como un z a la menos 1, un z a la menos 2, un z a la menos 3. Cada retardo ahora puede verse como el retardo menos 3 es porque está 3 tiempos más atrasado.
Si fuera Z más 1 estaría un tiempo adelantado, ¿no? Entonces, de esta forma me quedaría. Entonces, alguien dijo, por definición, vamos a definir la siguiente forma. Entonces, se define la transformada Z de una serie, ¿no? Vamos a escribir de esta manera, ¿sí? Entonces, no subir, lo único que he hecho es pasar lo que estaba en continuo, alguien definió a Z de esta forma, era la ST, a partir de la transformada de Laplace, y luego dijo, bueno, el Z va a ser un número complejo, que lo voy a definir en coordenadas polares, ya vamos a ver por qué, pero simplemente lo que hacen es, en vez de E a la ST, le ponen Z, y ya listo, ya tienen la transformada Z. Lo único que aquí va a pasar es que ahora es un conjunto muy grande de datos, y ahí es donde me va a servir las convergencias. Entonces, de forma general, yo podría decir que la transformada Z de una serie, ¿no? Porque esto al final viene de una serie, miren. Ustedes se fijan, viene de esto, de cada uno de los elementos de delta. ¿Sí? Es decir, ustedes le escribieron el Z de esta manera. Entonces, imaginémonos de la siguiente forma. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tuviera lo siguiente? Para que le vean cómo hice el cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí. Esto de aquí, que estaba en continuo, le voy a pasar a discreto. Y le van a ver de pronto un poquito más sencillo. ¿Cómo quedaría eso en discreto? Es facilito, ¿cierto? X de n, y le voy a hacer su representación en discreto. Va a ser x0 que no se cambia, y x0 que no se cambia. Aquí va a ser delta de n, que es lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Delta de n, delta de n, más, y ahí sí empezamos a hacerlo, ¿no? El siguiente vendría a ser el x de 1, estoy pasando a discreto, ¿no? El x de 1, y aquí ya no necesito el t, sino que sería menos 1. Es lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Ya no necesito el t menos t, porque estoy haciendo el indiscreto directamente. Y así para los siguientes términos, ¿no? Que sería el x de 2, n menos 2, que era lo que estábamos haciendo normalmente de un conjunto en tiempo discreto, ¿no? Una serie. Más, en vez de x1 va a quedar x3 menos 3. Esta sería la contraparte en tiempo discreto, o de una secuencia. Esto sería en discreto. Entonces, en discreto yo puedo escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces, básicamente eso teníamos, por eso voy a ponerle acá. Así. Ya. Entonces, si a mí me dan una serie, ¿no es cierto? Una serie de esta forma, que es lo que estábamos haciendo, un x de n que tiene un valor, más un delta, más otro valor, los deltas desplazados. Esta es una serie y puede ser infinita, ¿no? Puede empezar desde menos de infinito hasta infinito, es decir, puede empezar desde n más 1, desde n más infinito, lo que sea, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Entonces dice que la transformada z de una secuencia en tiempo discreto está definido por lo siguiente. Está definido por la siguiente sumatoria, lo voy a poner acá, que sería esta forma. Está definido por esto. La transformada z de una serie, que ya es la que vimos aquí, ¿no? La serie x de n, que es la forma habitual como trabajamos, es x de z es igual a la sumatoria de menos de infinito a infinito de x de n, z a la menos n, y z a la menos n. Esto se le conoce como transformada z, bueno, transformada bilateral z. ¿Por qué es bilateral? Porque empieza en menos de infinito y se va hacia infinito. Si empezara en cero a infinito sería, bueno, se llama unilateral, o si empezara desde menos de infinito a cero también sería unilateral, pero esa suele ser la más normal que ocupamos, ¿no? Con este concepto, yo podría, por ejemplo, pasar esta serie que le ven acá arriba a x de z muy fácil. Voy a ponerle acá abajo. Simplemente me quedaría muy sencillo para pasarle a z también. Básicamente, en vez del x le ponen x de z, voy a poner x de z, y en vez del delta no va nada. Y estos de aquí, estos delta, van a verse como z a la menos 1, z a la menos 2, z a la menos 3. Es decir, yo puedo pasar directamente. Porque si le ven, lo único que tomo es el x de n, y el x de n vale, para cada valor sería el x1, el x2, el x3. Y el z de n van a ser los retardos, aquí sería menos 1. En el siguiente, en vez del delta, va el menos 2.
porque justo simplemente va a darme los atrasos, ¿no? Y el otro sería el -3. Entonces, es decir, yo para una serie finita, sacar la transformada Z es muy sencillito. Simplemente empiezo en el valor que sea y luego veo si está en atraso o en adelanto. Si está en atraso, va negativo, si está en adelanto, va positivos. Y con eso yo puedo ir describiendo la función, ¿no? Pues de esta forma sería la transformada Z. Como ven, no es muy complicado. Pues yo tengo dos caminos. El análisis que hice inicialmente es que yo partí de una señal que está siendo muestreada, le puse en continua, le hice la transformada de Laplace y luego simplemente definí que Z es igual a ST. Eso cuando tengo una señal continua muestreada. Pero cuando tengo una serie, en este caso una serie numérica, una serie que puede tener infinitos valores o valores finitos, simplemente lo que tengo que hacer es cada uno de los retardos ponerles por Z, que son -1 a la -1. Si es -2, -2, y así sucesivamente. Y le mantengo el valor numérico, ¿no? Siempre fuera 3 delta n-1, y la transformada Z sería 3 Z a la -1. Simplemente en vez de los delta pongo el Z y le pongo los atrasos que sean necesarios, ¿no? Y no se olviden siempre y cuando, como está definido, donde Z es una variable compleja, ¿no? Variable compleja. Está descrito en coordenadas polares. Voy a poner aquí polares. Sí, está descrito en coordenadas polares. ¿Sí? Y eso que esté descrito en coordenadas polares resulta ser muy interesante, porque si nosotros nos fijamos, eso siempre me va a generar circunferencias. Si ustedes le varían el ROX, entonces el número Z realmente es un número complejo definido en coordenadas polares. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, para cualquier número Z, yo voy a dibujar un Z1, por ejemplo. Un Z1 podría tener una forma así, mira. Tiene su rho, tiene su omega. ¿Sí? Tiene su rho y tiene su omega. Obviamente, E a la J omega pueden pasarle a coseno y el seno, ¿no? Coseno de J omega, coseno de omega más el J seno de omega, ¿no? Entonces, este vector puede ser de esa forma. Sí, puede tener cualquier valor, ¿no? Cualquier que quieran, más grande, más pequeño, simplemente de otro otro 2, y los ángulos también van a ser diferentes. Entonces yo podría hacer de esa forma, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, sacaran un módulo de esto, básicamente podrían sacar solo la magnitud, ¿no? Entonces yo podría pasar, sacar módulos, sacar de forma rectangular, como quieran, ¿no? Y esto de aquí que estoy dibujando, obviamente lo estoy haciendo en un plano Z. Voy a tener una parte imaginaria y voy a tener una parte real, porque es un número imaginario, ¿no? Sí. Ahora, el lío es que no todas las series tienen transformada Z, y ese es un problema, es decir, yo no puedo decir que me dan una serie y puedo calcular la transformada Z. No siempre se puede calcular la transformada Z. Todo va a depender de algo, y ese algo se le llama región de convergencia absoluta. Le voy a poner aquí, ¿ya? Entonces, ya vamos a ver unos ejercicios y le va a quedar un poquito más claro. Resulta ser que normalmente lo que yo voy a querer hacer es sacar la transformada de una secuencia en tiempo discreto. Esa es la idea. Yo tengo un montón de números y me dicen, mira, hay que sacar la transformada. Como les digo, no todas las secuencias en tiempo discreto tienen transformada. Como yo sé que tiene o no tiene, es analizando algo que se llama región de convergencia absoluta. También llamado como RAC. Le vamos a llamar RAC. Le llaman RAC en algunos libros, pero vamos a llamar RAC. Entonces, en la región de convergencia absoluta de una señal x de n, dice que es el área donde el plano Z, este es un plano Z que voy a poner acá arriba, ese va a ser el plano Z, ¿no? ¿Por qué? Porque es un número imaginario y cuando trabajen en Z se le conoce como plano Z. Cuando trabajan en S se conoce como plano S, plano Z. Tanto el plano S de la transformada de Laplace como el plano Z de la transformada Z es, es porque son números complejos, ¿no? Entonces aquí dice que es el área que contiene, dice, a todos los valores de Z que hacen que la serie infinita X de Z converja absolutamente. Pues no necesariamente todos convergen, ¿no? Es decir, yo no podría garantizar que una serie tenga convergencia, que es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Pero aquí le vamos a ver desde un punto de vista gráfico. ¿Cómo se calcula eso?
básicamente la siguiente forma. La idea es que tenga un límite la convergencia, ¿no? Entonces yo tengo la convergencia, simplemente lo que hago es sacar el valor absoluto o el módulo de esa serie multiplicado por el z a la menos n y que sea menor infinito. Es que esté acotado, ¿no? Esa sería la condición. Y vamos a ver bajo qué condiciones, ¿no? Ahora, bueno, algo interesante de esto es que si ustedes reemplazan este rho, este j a la j omega por su formulación de Euler, normalmente si elevan al cuadrado y si sacan el módulo, siempre les va a dar 1. Es decir, esta convergencia normalmente siempre vamos a ver para valores menores a 1, ¿no? ¿Sí? Y no hace falta elevarle a la n. ¿Por qué? Porque como el ángulo, si ustedes, por ejemplo, tienen como esto es del módulo, si ven aquí que es del módulo, está el valor absoluto del módulo. Si yo voy al plano z, realmente el módulo no va a variar si es que cambia el ángulo. Es decir, este va a tener un rho de este valor, un rho de este valor, así varía el ángulo, miren. Si yo me muevo en ángulo finitamente, el rho sigue siendo rho. Entonces no importa si yo le elevo a la n. Entonces me va a dar siempre un rho dentro de un rango, ¿no? ¿Sí? Que normalmente va a ser 1 porque la sumatoria, perdón, al hacer el E a la J omega, el valor absoluto, siempre me va a dar seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Siempre me va a dar igual a 1, ¿no? Normalmente se analiza justo en el límite que es de igual a 1. Y bueno, de ahí nace otra cosa que se llama estabilidad del sistema, pero eso van a ver más adelante, ¿no? Ahora, normalmente, cuando yo hago una transformada Z, voy a tener una función racional, es decir, voy a tener un numerador y voy a tener un denominador. Y vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Para una Z, una transformada Z de una serie, normalmente suele ser racional. El RAC debe estar limitado por al menos un polo, es que es un polo, ¿no? Y además, dentro del RAC no deben existir polos de XZ. Y vamos a definir qué es un polo, ¿sí? Y finalmente, no se olviden que el RO, el número Z, está definido como un número complejo, perdón, un número complejo que tiene una magnitud y tiene un módulo, ¿no? Tiene una magnitud y tiene, perdón, una magnitud y un ángulo. Entonces, esta magnitud, el valor que sea, y el ángulo puede variar. Si ustedes sacan el valor absoluto, normalmente va a depender de ρ, pero el e a la j omega, por más que le eleven al cuadrado, a la quinta, a la sexta, lo que sea, la n, siempre va a ser menor a 1 o máximo igual a 1. La convergencia justo se analiza en ese límite, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio. Imaginémonos que les voy a dar este ejercicio de aquí. Pues yo tengo este ejercicio de aquí. Bueno, es un ejemplo 1, ¿no? De este ejemplo. Vamos a irle haciendo y ahí va a quedar un poquito más claro. Entonces, tengo este ejemplo. Dice, determinar la transformada de la secuencia. Bueno, determinar la transformada z de la frecuencia. Transformada z de la secuencia. Y la secuencia que me dan es esta que está ahí. X de n a la n por u de n. ¿Sí? X de n a la n por u de n. Si ustedes desarrollan ese X de n, aquí ya lo hicimos ya le hicimos creo que en la parte de la convolución, ¿no? Pero bueno, aquí en otros modos hacer otra cosa. Entonces, si yo, por ejemplo, empezar a hacer X de n, el V de n ya me da el límite, ¿no? Entonces me está diciendo de dónde va. Entonces, de ley va a empezar en 0. Entonces, el primero sería a la 0 más, el siguiente vendría a ser, bueno, el n sigue valiendo 0, el otro sería a la 1. Como ya existe el primer retardo, vendría a ser delta, sí, delta de n menos 1, más, y así sucesivamente, ¿no? Esta sería la serie, la que va a irse generando, ¿no? A la n cuando n vale 1 y así sucesivamente. Obviamente los retardos son los que van a ir graficando, ¿no? Como habíamos hecho en los últimos ejercicios. A la 2, n menos 2, y así sucesivamente, ¿no? Los que sean. Esa es la serie, pero aquí tengo un número infinito de valores, ¿sí? La idea es analizar la parte de la convergencia. Eso lo hacíamos nosotros en la parte de la convolución, ¿se acuerdan? Por eso estudiamos las convergencias. Si yo tengo lo de arriba, yo lo puedo pasar a z. ¿Cómo lo pasamos a z? Como hicimos anteriormente. A la 0, en vez de este delta, a la 0 se queda como 0, ¿no? Sería z a la menos 1. En vez del delta n menos 2, sería z a la menos 2.
Z a la menos 2. Pero qué es lo interesante, que igual me va a quedar un número infinito de valores. Aquí también debo analizar convergencia. Pues vamos a hacer, aquí podemos utilizar la convergencia, porque va a tener un número infinito, si yo no puedo darme el lujo de tener una ecuación grandísima, bueno, aquí se vuelve un x de n, x de z, ¿no? Sino que yo debo irle resumiendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar esto de acá. Entonces, la transformada z, que está acá arriba, viene dada por esta ecuación, ¿no? Este de aquí. Y ponemos acá. Esa sería la definición de transformada z. Pero aquí nos vamos a ir limitando. ¿Por qué? Porque inicialmente me está diciendo que va desde dónde. El UDN ya me está diciendo que va desde 0 hacia infinito. Pues aquí va desde 0 hacia infinito. X de n también me está dando, es a la n. Aquí vendría a ser en vez de x de n, a la n, ¿no? Entonces aquí vendría a ser a elevado a la n. Y ya empiezo a desarrollar la parte de la convergencia. Ahora, esto tengo que reescribirle para que se vea como convergencia. Simplemente lo que se hace es lo siguiente. Le voy a ver de la forma de la convergencia, ¿no? A la n, aquí podría ponerle de esta manera. Podría ponerle así. El x le voy a poner acá. ¿Ve? Y el z sería elevado a la menos 1, ¿no? Si ven, ahí tengo esta forma. Sí tendría esta forma, ¿no? Y la convergencia que podemos utilizar ahí sería esta. La que se parece, ¿no? La convergencia. Si ven x de z, ¿sí? El alfa va a ser a z a la menos 1. Entonces, simplemente utilizando esa convergencia podemos decir que x de z va a ser igual a ¿qué? Podemos directamente, ¿no? 1 sobre 1 menos, ¿cuánto vale el alfa? A z menos 1. A z menos 1. Miren, ya está. Esa sería la transformada z, ¿no? Ahora, esto de aquí, normalmente no se le deja en z a la menos 1, sino en función de z. Entonces le podemos hacer 1 sobre 1 menos, y aquí vendría a ser a sobre z, ¿no? Y tampoco se le deja abajo, entonces si ustedes le multiplican, vendría a ser de la siguiente manera. Sería z sobre z menos a. ¿Sí? Z sobre z menos a. Y esa vendría a ser en sí la transformada z. ¿Sí? Por eso decía que normalmente quedan funciones racional, es decir, un numerador y un denominador. Aquí tenemos un numerador y un denominador, ¿no? Numerador y un denominador. Y es muy interesante que todo lo que esté arriba se le conoce como ceros y todo lo que esté abajo se le conoce como polos. Aquí vamos a aprender a cómo se saca un cero y cómo se saca un polo. Entonces los ceros, empecemos con los ceros, el numerador, ¿no? En el numerador existen los ceros. ¿Qué es lo que se hace? Todo lo que esté arriba se iguala a cero. Por arriba, como esté el z, z igual a cero. Es lo único que se hace, ¿no? Pues, ¿qué digo yo aquí? Que un cero en cero. ¿Sí? Un cero en cero. Bueno, los ceros no necesariamente son cero, ¿no? ¿Qué tal tenía aquí, por ejemplo, para que le vean y no se confundan? ¿Qué pasa? Tenía un menos 4. Acá tenía que haber puesto z menos 4 es igual a 0. Si despejan el z, le pasarían acá el 4 y les quedaría así. Entonces ahí hubiera dicho un 0 en 4. ¿Sí? Pero como aquí no había, simplemente le quitamos. Entonces simplemente 0 es igual a 0. Sería un 0 en 0, ¿no? Listo. Ahora, para sacar los polos, eso debería ser en el denominador. Denominador. Ahí los polos, ¿no? Hacemos lo mismo. Ahí que analizo, veamos. Todo lo que esté abajo igual a 0. Todo lo que esté multiplicándose, ¿no? Y vamos a ver que a veces existe, por ejemplo, un z menos a multiplicado por un z menos b, lo que sea. Entonces, z menos a es igual a 0. Y aquí ustedes pueden despejar y decirme que z es igual a. Pues con esto yo puedo decir un polo en a. Esa es la forma correcta, ¿no? Entonces, la ecuación obviamente va a poner z menos a igual a 0. Esa sería la forma correcta. Todos los que estén abajo multiplicando igualan a 0, ¿no?
Entonces me queda Z menos A es igual a 0, de aquí despejan Z, entonces Z es igual a A. Ahí puedo decir que hay un polo en A. Cambio arriba, Z es igual a 0, un 0 en 0. Esa es la forma correcta, ¿no? Ahora, vamos a sacar lo que decíamos acá de la región de convergencia absoluta, para saber si realmente esta transformada de Z realmente tiene la transformada Z, ¿no? Eso se analiza con el RAC, pero en este caso sí va a tener, porque ya sabíamos bueno, a ver que tiene convergencia y cumple otras cosas más, ¿no? Vamos a determinar el RAC, la región de convergencia absoluta. ¿Cómo se hace eso? Utilizando la definición que me decían acá. En esta definición, ¿no? Voy a ponerle acá. Ya, vamos a ponerle acá. Pero esta definición le vamos a hacer la siguiente forma. Esto también va a ser igual. Bueno, digámosle así para... Vamos a igualarle primero para que se vea un poco más sencillo. Esto va a ser igual. Se va a poner la misma sumatoria. Desde n igual a menos... Bueno, ya no iría desde menos... Bueno, sí. En este caso en particular, no iría desde menos infinito, iría desde cero, ¿no? Hasta infinito. En este caso particular, porque está definido de esa forma, ¿no? Y aquí obviamente necesitamos sacar el valor absoluto, pero le vamos a hacer de la siguiente manera. El n le vamos a dejar de esta forma. Y bueno, el x de n, lo que sea, y vamos a simplemente reemplazarlo. X de n y le vamos a dejar así. ¿Dónde está el x de n? Listo, bueno, vamos a dejarle de esta forma. Aquí el x de n realmente no, simplemente vamos a reemplazar la función directamente. Es lo que normalmente se hace. Entonces la función era, ahí está acá. Pues voy a sacarle en sí de esta ecuación final que ya tenía definida, ¿no? Es decir, a partir de la definición, realmente lo que voy a utilizar es esta, la que está, bueno, hagámosle así. Menos que sea menor a infinito. Normalmente se toma no la última, la función de arriba, sino la última. Entonces aquí en vez de que esté así, le vamos a sacar el valor absoluto. Aquí vendría a ser así. Listo. ¿Sí? Esto iría acá dentro y me quedaría así. Pues la idea es de eso, ¿no? Quedaría de esta forma. Y eso obviamente que sea menor a infinito. Y así me quedaría. Entonces ya simplemente le puse los límites y le puse la última función que me dio, es decir, esta de acá. Sí, elevado a la n, que sería la función final. Sí, y así es como le vamos a dejar. Elevado a la n, ¿no? Ahora, esto de aquí de forma general sería x de n por z a la menos 1, bueno, elevado a la n. Y aquí vamos a poner siempre la función que nos dé, ¿no? La función ya final en el sentido de la sumatoria. Si las sumatorias que nos dé, vamos a ir dejando de esta manera y vemos si esta convergencia es menor a infinito. Como les había dicho, esto de aquí es un número complejo y resulta ser que, como está definido aquí, eh, básicamente bueno, el alfa es menor a 1. Si ustedes sacan el valor absoluto de A, es A, no hay mayor lío, pero el valor absoluto de Z realmente va a ser menor, siempre menor, va a ser máximo 1. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan en el Z, si le sacan, sería E a la ST, ¿no? Al final les va a quedar rho E a la J omega. Y el E a la J omega, en este caso el rho va a ser igual a 1, pero E a la J omega va a quedar así, para que lo vean un poco más fácil, va a ser de la siguiente forma. El Z en sí va a ser rho E a la J omega, ¿no? Rho E a la J omega. En este caso, el número Z no tiene nada, es decir, el Z es del Z. Pero como no tiene rho, realmente el rho es 1, para el caso general, ¿no? Porque no se olviden, el Z no está con nada, él puede sacar el valor absoluto de A, que sigue siendo A. Pero resulta ser que si ustedes sacan de este el módulo, y yo digo, bueno, voy a sacar el módulo, ¿no? El módulo de este número, y sacan el valor absoluto. Ustedes se fijan esto de aquí, si así hicieran esto siempre les va a dar 1. ¿Por qué? Porque el E a la J omega es coseno
de omega más j seno de omega. Si está acá en el módulo sería raíz de coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Y eso, coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, raíz de 1 es 1. Entonces siempre es menor a 1. ¿De qué va a depender la convergencia? Básicamente es de A. Entonces yo podría decir lo siguiente, podría decir, y no importa el n, que le eleven a la n. ¿Por qué? Porque lo único que va a cambiar es aquí el n. ¿Sí? Si ustedes le elevan al n, ¿qué es lo que va a pasar? Que el n le mueve 360 grados y sigue siendo el mismo vector. Le mueve y sigue siendo el mismo vector. Si no se va a mover en amplitud. Pues realmente lo que normalmente solemos hacer directamente, cogemos lo que está aquí dentro y analizamos para qué valores de esto es menor a 1. Y ahí le vamos desarrollando para poder generalizar de alguna manera la parte del RAC, ¿no es cierto? Tengo esta forma. Esto se vuelve una división. Arriba me quedaría A. Y en vez del Z a la menos 1 le pongo Z. Y me va abajo, ¿no? Y esto vendría a ser igual a menos 1. Y de aquí básicamente me quedaría lo siguiente. Bueno, tendría esta forma y yo podría decir que Z sea mayor al valor absoluto de A. Bueno, que realmente ni siquiera interesa el valor absoluto de A porque A decimos que es un número real. Acá se lo estaba definiendo, ¿no? Menor a 1. Entonces esto va a valer menor a 1. Pero esta sería la parte final, ¿no? ¿Sí? La parte final. ¿Sí? No se olviden esto. Lo único que hice es del... Lo único que hay que hacer siempre es tener la función, esta función de aquí interna, y hacerle menor a 1. Entonces con estas dos ya le sacan directamente. Lo que les dé aquí, a veces no les da A, les da A a la menos 1, a veces les da Z, dependiendo cómo les quede, ¿no? Y de aquí, bueno, el Z a la menos 1 se va para abajo como Z. Y aquí, bueno, si es que no le ven, esto les debe quedar así para que le vean más fácil. Les da A menor o igual a Z, pero es lo mismo que está escrito abajo, ¿no? Aunque abajo está escrito el Z primero, pero es lo mismo, ¿no? El Z mayor a A. Y ahí aquí es donde yo voy a dibujar el RAG, que es la parte importante. Si es que el RAG cumple ciertas condiciones, o si no tiene restricciones, podemos decir que tiene la transformada Z, ¿no? Entonces voy a dibujar. Primero dibujan el plano complejo, que básicamente es como cualquier plano, ¿no? Sino que está definido por la parte imaginaria y la parte real, ese sería el plano complejo. La parte imaginaria, parte real, ¿sí? Yo voy a dibujar el Z con el valor absoluto. Pues, ¿qué resulta interesante? Yo voy a tener un valor de A, o sea, obviamente es menor a 1, digamos que A está por aquí. A está ahí. Y me dice que yo voy a dibujar A. ¿Qué pasa si el A le hago constante un ángulo más pequeño? ¿Qué pasa si el A es constante en un plano Z? Básicamente estoy diciendo que no me importa el valor del ángulo, que siempre va a tener valor constante. Eso, traduciendo, sería algo así. A va a tener un valor constante sin importar el ángulo, es decir, puede tener aquí, así, 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 así. Si yo dibujo como valores constantes, porque la es un número constante, o algo así. Yo le hiciera bien pequeñito, bien pequeñito, bien pequeñito, yo podría decir lo siguiente. Voy a quitarle todo. Ese valor de A absoluto en un plano complejo se va a ver así. A ver de la siguiente forma. Lo van a ver de esta manera. Le van a ver como una circunferencia en donde, bueno, que obviamente concéntrica, no se le concéntrica, donde el máximo valor en el eje real es A. Entonces ese es este valor absoluto de A. Y me está diciendo esta ecuación, para cualquier número complejo que sea mayor a A, eso obviamente que me interpreta que todo lo que esté fuera de la circunferencia son números Z que pueden ser tomados como valores para la convergencia de la región absoluta. ¿Sí? Resulta ser interesante. ¿Por qué? Porque puede tomar cualquier valor. Es decir, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El Z podría ser una solución de esa convergencia, podría ser un número Z este, que quedó por aquí en un punto.
un valor que esté por acá, un valor que esté por aquí. Tienen cualquier valor que esté fuera de la región o donde el z es mayor a A, es una solución de la serie, ¿no? Es justamente lo que les había indicado, les había dicho arriba. Aquí dice claramente, dice, bueno, que sí. Dice, la región de convergencia absoluta de una señal x de n es del área donde el plano z que contiene todos los valores z que hacen que la serie infinita converja absolutamente. Entonces, cualquier z que esté fuera de la región, en este caso de la circunferencia de un radio de A, todo lo que esté afuera, es un número z que hace que la convergencia, que la serie tenga convergencia. Entonces, esta es la región de convergencia absoluta. ¿Sí? Entonces, cualquier valor de z. Entonces, algo interesante de esto es que esto normalmente, las series que tienen esta forma, se les suele llamar como secuencias causal, que suelen ser la mayor cantidad de series, ¿no? De convergencias. ¿Sí? Normalmente la mayoría son causales, ¿no? ¿Por qué? Porque los ponen un causa-efecto, ¿sí? Es una forma. Tenemos un montón de formas. Ahora, fíjense bien, el A es un polo. Y algo interesante que les decía acá, para un X de Z racional, el drag debe estar limitado por al menos un polo. Y además, dentro del drag no deben existir polos. Miren, justo, A es un polo y está justo en el límite y no está dentro del círculo, de la región, es un límite. Le ven, es un límite, ¿no? Entonces no se contiene, entonces no hay ningún problema. Existe la transformada, ¿no? Ahora, vamos a un siguiente ejemplo que de pronto puede ser un poquito más interesante y porque resulta un poco más completo. Pues en este ejemplo 2, vamos a ponerle 2. Tengo una serie, dice, donde dice determinar la transformada Z de la secuencia. Y miren cómo me da la secuencia. La secuencia, en cambio, está definida por partes, ¿no? Está definido por una parte para n menor a 0, que es esta parte de aquí, y otra parte para n mayor a 0. Entonces, de forma general, yo podría hacer lo siguiente, ¿no? De esta manera. Yo tendría de esta manera. Entonces, del x de n yo simplemente tengo que reemplazarle y de paso tengo que reemplazar los límites. No se olviden, tengo que reemplazar los límites, ¿no? Pues vamos bien. Entonces, el límite iría. Obviamente va desde n para n menores a 0. ¿Cuál sería el n más pequeñito? Sería menos infinito. ¿Cuál sería el n y el que está cercano a 0? El que esté más cercano, menor a 0, es menos 1. Sí, porque del siguiente sería el 0. Entonces el menos b a la n sirve para n menores a 0. ¿Cuál es menor a 0? Menos 1. ¿Cuál es más o menores a 0? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta menos infinito. Por eso el valor inicial es desde menos infinito hacia menos 1. ¿De qué? De menos b a la n. B a la n. Obviamente por z n menos z a la menos n, ¿no? Me quedaría de esta manera. El signo aquí le podemos quitar, puede salir el signo. Entonces este signo de aquí vamos a poner acá. Puedo sacarle, ¿no? Voy a sacarle el signo. Voy a poner acá. Menos. Y este se quitaría de aquí, ¿no? Ya. Ahora, puedo hacer lo siguiente. Podría esto dejarle en un solo término. Es decir, yo podría hacerle algo así. Normalmente se hace así para que se vea como convergencia, ¿no? Elevado a la n. Acá me queda b. Y me queda z a la menos 1, ¿no? Z a la menos 1. Y ahí le veo de forma de convergencia. Y resulta un poquito más sencillo, ¿no? Vamos a quitarle no. Le voy a copiar acá. Esto, ahí. ¿Por qué de esa forma? Es lo mismo que está arriba, pero escrito como que fuera alfa a la n, para que puedan utilizar la convergencia, ¿no? Y algo interesante aquí, bueno, aquí podríamos, antes de hacer esto, hagamos lo siguiente.
Bueno, no se olviden que aquí, normalmente las series hay que hacerles positivas. Sí, entonces las series hay que hacerles positivas. Entonces, ¿cómo se hace? Es muy facilito. Yo cambio los signos de los límites y de paso cambio el signo del exponente de acá. No se hace eso. Si ven, es muy facilito. ¿Qué es lo que hago? Como estaba menos 1 y menos infinito, les pongo positivos y al n le cambio de signo. De pronto, para que no se altere esto, le podemos hacer el b a la menos 1, el z se queda como z y el n ya le cambio de signo. Básicamente hice eso, ¿no? ¿Qué es lo que hice? A los menos 1 les cambié de signo, al menos infinito le cambié de signo y al n le cambié de signo. Es decir, en vez de que sea b a la n, fue b a la menos n, y en vez de que sea z a la menos n, fue z a la n, y me queda de esta forma. ¿Por qué hago esto? Porque yo, al poner todos los valores positivos, tanto del exponente como de los límites, yo puedo hacer que vaya ya no desde infinito, sino desde 1 hacia infinito. Puedo cambiar el orden de los límites, siempre y cuando estén todos positivos. Si no, no puedo. Sí, siempre y cuando están todos positivos. Porque si es que yo le paso estando negativos, es diferente una suma que sea 1 elevado a la 1, perdón, 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2, 2 elevado a la 3, que hacer 2 elevado a la menos 1, 2 elevado a la menos 2, 2 elevado a la menos 3. El signo básicamente va a cambiar la convergencia. Y algo importante que aquí deben ver es que, si ustedes se fijan, aquí nadie me dijo qué valor tiene B. Normalmente B deberían decirme que es menor a 1. Pero aquí no importa, porque si, aquí más bien deberían decirme que B es mayor a 1. Porque luego cuando haga B es igual a B a la menos 1, sería contar 1 sobre B. Yo pensaría que el B es mayor a 1. De tal manera que va a tener convergencia, ¿no? Esa sería la idea. Ahora, aquí viene un problema, y el problema es que yo tengo desde 1 hasta infinito. Y realmente yo no tengo una convergencia que pueda hacer eso, ¿sí? Yo no tengo una convergencia, pero puedo hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a tratar de que vaya desde 0 hacia infinito. Voy a hacerles de acá, voy a sacar solo esta parte y es más que ahí le ven. Voy a hacer que vaya desde 0 hacia infinito. Pues voy a ponerle así. Y ahora hacen bien, yo voy a hacer lo siguiente, yo cojo aquí el 0. Y desde 0 a qué sería igual. Entonces yo voy a hacer acá para que le vean. Lo creo que puede quedar un poquito más claro. No se olviden, no es lo mismo que el de arriba va desde 1. Voy a hacerle que vaya desde 0. Entonces el primer elemento sería igual a esto. Lo cojo aquí. El primer elemento es 0. Y el segundo elemento vendría a ser lo de acá. Pero en vez de que empiece en 0, empiece en 1. ¿Sí? No sé si le ven ahí. Simplemente, si hago una sumatoria de 0 infinito, de b menos 1 por z a la n, empiezo por el primer valor, que es b menos 1 z a la 0. El siguiente valor sería b a la menos 1 z a la 1 y así sucesivamente, pero eso lo dejo como sumatoria. Ahora, si ustedes escriben abajo, ¿qué hacen bien? ¿Qué van a tener aquí? Aquí van a tener que este elemento elevado a la 0 se vuelve 1. Este elemento se vuelve 1. ¿Sí? Entonces yo podría hacer lo siguiente. De aquí voy a despejar esto de aquí. Ustedes despejan de aquí esto, les quedaría. Este voy a despejar, no voy a poner otro color. Le voy a despejar. Porque es lo que se parece a lo que está arriba. Eso va a ser igual a qué? A este menos 1. Y este 1 que está aquí pasa restado. Entonces este de aquí le dejo de esta manera. ¿Sí? ¿Ya ven lo que hice? Simplemente lo que hice, en vez de que empiece en 1, le hago que empiece en 0. Le corro el primer elemento y el resto le dejo como sumatoria. Y lo que esté en amarillo, le pongo acá y básicamente en vez de que esté, le pongo acá afuera, ¿no? Es decir, para que la igualdad se mantenga. Y simplemente le despejo, en pocas palabras. O simplemente lo que está en la parte derecha le resto 1. Ahora, esto que está aquí, yo ya le puedo ingresar acá arriba, mire, le puedo ingresar acá.
Pues finalmente yo podría decir esto, que el x de z, voy a ponerle acá, voy a ponerle acá abajo, obviamente va a ser igual a esto, a menos, y esto va a ser igual a menos, le ponemos aquí entre paréntesis, y agregamos este, a la que vendría a ser esto de aquí, puesto aquí. ¿Sí? Y simplemente, ¿qué es lo que ha pasado? Que lo único que debo hacer es que el x de z es igual. Este se vuelve positivo, me queda 1 menos la sumatoria de esta forma. Entonces, ¿qué logré con esto? Básicamente lo que logré es que vaya de 0 a infinito. Y como logré que vaya de 0 a infinito, yo puedo utilizar la convergencia, la de acá. ¿Sí? Solo hice ese truquito, ¿no? Aquí tendrán bastante cuidado con lo que hice. ¿Sí? Este sería, voy a poner aquí. Aquí es donde me quede, ¿ya? Y luego hice una transformación. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que hago? Yo no tengo una convergencia que vaya desde 1 hacia infinito. Entonces me hago un truco, hago que vaya desde 0. Entonces, desde 0 una sumatoria, ¿qué sería igual? El primer elemento evaluado en 0 más los siguientes elementos, que irían desde 1 hacia infinito. Luego separo esto desde 1 hacia infinito. Bueno, primero el b a la menos 1 a la z me vale 1. Luego separo lo que está en amarillo. Y simplemente es lo que está en la parte de aquí izquierda y el 1 que está sumando pasa restando. Luego esto que está aquí reemplazo en la ecuación inicial. ¿Sí? Y bueno, el signo me va a cambiar de signo menos y luego se vuelve más. Entonces miren, le cambié. ¿Con qué finalidad? Con que ahora ya la transformada z se vuelve muy sencilla. Aquí le pongo de esta forma, le pongo menos y luego ya desarrollo. 1 sobre 1 menos, ¿cuánto vale alfa? Lo que dice aquí, b menos 1 por z. Entonces me queda acá. Entonces me queda de esta manera, ¿no? Y esto, bueno, le puedo seguir desarrollando. Sería 1 menos, se divide 1 sobre 1 menos. Aquí, por ejemplo, voy a poner z sobre b. Z sobre b. Y porque ahí estaría ahí, ¿no? Z sobre b me quedaría de esta forma. Y aquí, bueno, si sigo desarrollando, hagámosle acá. Sería 1 menos, para que no me quede así, sería, abajo me quedaría b menos z, arriba me quedaría la parte del b, ¿sí? Me quedaría de esta forma, ¿no? Y aquí ya podría, por ejemplo, multiplicar. Entonces me quedaría de esta forma, me quedaría b menos z, arriba me quedaría b menos z, y b menos z menos b, y ese b con ese b se elimina, y entonces me quedaría de esta forma. Eso es igual, el b con el b se elimina, arriba me queda menos z, abajo me queda b menos z, y finalmente para no verle el signo arriba, pues multiplico ambos términos, el de arriba y el de abajo, por menos 1. Me queda z, z menos b. Pues finalmente la transformada z, luego de operar un poquito, me queda igual a z menos b. Z menos b. Y bueno, obviamente aquí ya pueden sacar ya lo que son los polos y los ceros, ¿no? Transformada z, ya sería la parte final, ¿no? Ya sería la parte final. Y bueno, y aquí ya, por ejemplo, los ceros, ¿no? Ceros sería z es igual a 0. Pues tengo un 0 en 0. Abajo los polos sería z menos b es igual a 0. Pues de aquí yo ya sé que z es igual a b. Entonces tengo un polo en b. Yo tengo los polos y tengo los ceros, ¿no? Y para sacar el RAC lo podemos sacar rápidamente. Y lo sacamos nuevamente de la sumatoria, la genérica, ¿no? Que vendría a ser esta de aquí. Esta aquí, esta de aquí podemos utilizar. Entonces esta sería la sumatoria final, ¿no? Básicamente lo único que hay que hacer es sacarle el valor absoluto de esta función. Entonces me quedaría así, el valor absoluto
de esta manera, ¿no? Y analizar que sea menor infinito. Y que básicamente es lo mismo que decir, que ya hemos dicho, ¿no? Lo de aquí dentro, ver que sea menor o igual a 1. Ver que sea menor o igual a, menor a 1, ¿no? Y aquí le seguimos desarrollando, me quedaría el valor absoluto de z arriba, y abajo me queda el valor absoluto de b. Y esto menor a 1. Y de aquí ya podemos despejar el z, ¿no? Aquí despejamos el z, el absoluto de z vendría a ser menor a b. Me quedaría de esta forma, ¿no? Y ese sería el RAT. Entonces, esto para graficarle queda de esta forma, ¿no? Z menor a b. Entonces, si ustedes le graficamos como el caso anterior en cambio salía mayor, ¿no? Aquí sale menor. Entonces, si le dibujamos, yo tengo esto en el plano Z, simplemente dibujamos el radio de B, este radio, tiene B. Entonces, miren, esto está en el plano Z, ¿no? La parte imaginaria y la parte real. Para graficar esto que me está diciendo aquí, dice para todo Z menor a B. Pues, ¿dónde está todo Z menor a B? Pues todo lo que está internamente. Siempre que vean valor absoluto quiere decir todos los módulos que están dentro de B. Pues, ¿cuáles son todos los módulos que están dentro de B? Pues todo lo que está aquí. Todos los valores que puede tomar Z aquí dentro, ¿no? Esto se le conoce como RAC, al área. Básicamente ahí tengo una señal, ¿no? Una señal, tenemos los valores de Z que pueden tomar esta serie, ¿no? Para que tenga la convergencia absoluta, ¿sí? Es diferente a la anterior, aquí en cambio era mayor, vean, salía Z mayor a A, aquí salió Z menor a B. Esto suele ser muy común en las secuencias no causales, ¿no? Secuencias no causales. Cuando los Z son internos de una circunferencia, en el plano Z es la secuencia no causal. En cambio, cuando son externos, son para secuencias causales. ¿Sí? Bueno, quedaríamos hasta ahí. Nos veríamos la siguiente clase para hacer más ejercicios. Que pasen bien. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien.